que no es, en políticas no hay coincidencias, y no es poca cosa que haya salido Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, a minutos de que se le dicte sentencia a Genaro García Luna, el ex superpolicía en tiempos de Calderón, a exigirle a Felipe Calderón explicar lo que sabía sobre las actividades que realizaba Genaro García Luna como su secretario de Seguridad. Así pues, se lanza Marco Cortés contra Felipe Calderón y hasta lo invita a dar las explicaciones desde el Senado de la República. Tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró, porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Bolas. Yo sé por qué no se enteró, si es que no se enteró, por pendejo. No lo digo yo, lo dijo, ¿se acuerda? El propio Diego Fernández de Ceballos, conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe. Creo que por ahí también tienes de nuestros archivos, mi querida Ceci, las declaraciones de Diego Fernández de Ceballos, para escuchar también después las opiniones de Paco en torno a estas declaraciones durísimas de Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. Un asunto verdaderamente grave y escandaloso internacionalmente, que al primero que le pega en el eje es al gobierno de Calderón en cuanto a su política de seguridad, y en segundo lugar, que mucho favorece a la discursiva del presidente López Obrador, que todo lo que se hizo en el pasado fue corrupción. Calderón es responsable políticamente y posiblemente en lo judicial. ¿Por qué lo puso? Y es inverosímil que hubiera desconocido el comportamiento de su secretario. ¿No lo es? Permíteme, voy a concluir. Segundo, y si no lo supo, pues fue un idiota. Querido Paco, que guardemos esas declaraciones de Diego Fernández de Ceballos para que luego no vayan a decir, es Paco Cruz, es Vicente Serrano. Es Diego Fernández de Ceballos, y hoy en el Senado, Marco Cortés. Ahora sí que todo el panismo, bueno, no todo el panismo, muchos panistas contra Felipe Calderón. No, pero tiene que ser, Vicente, tiene que ser, la pregunta es cómo ejerces un control de daños cuando te está pegando, y voy a repetir una palabra, nada más una de Diego Fernández de Ceballos, ¿cómo haces para ejercer control de daños cuando te pega en el eje de flotación del cártel del narcotráfico? Vas a pasar al cártel inmobiliario, eso les va a pegar mañana, pasado. Es decir, es un caso histórico. Yo te decía, ¿por qué? Porque estamos ante el mayor criminal en la historia de México, tomando en cuenta funcionarios de gobierno o servidores públicos. Es el mayor, no hay otra cosa, pero incluso mayor criminal que cualquiera. Este sí ya es otro nivel, así que les va a pegar ahora. Tienen que empezar a ejercer un control de daños. Yo te decía, no solo es él, tienes a Ricardo Anaya Cortés, es decir, tienes a cualquier cantidad de personajes que tienen un pasado muy oscuro vinculado a la corrupción, que les va a pegar necesariamente en 2027, les va a pegar en el 2030, de tal forma, están en ese nivel que sus principales representantes son Lili Telles, Kenia López Rabadán, imagínate. Entonces les va a pegar, Vicente, pero además hay muchos más involucrados, y mira, mencionamos algunos, pero por ejemplo, Eduardo Medina Mora, que fue titular del CISEN, tiene graves responsabilidades. Jaime Domingo López Huitrón tiene también responsabilidades en eso. Es decir, el CISEN tuvo por años el expediente. Guillermo Valdés Castellanos escribió un libro como después de que salió del CISEN. Él estuvo en el CISEN 5 años. Tuvieron en el CISEN el expediente negro, oscuro, secreto, como quieran llamarle, de Genaro García Luna, y todos lo ocultaron. Si no me lo entregan a mí, Vicente, lo habrían destruido. Entonces, es todo el panismo. Santiago Cris Miranda era secretario de Gobernación
Él debió haber conocido el expediente oscuro de Genaro García Luna. Quería ser candidato presidencial, ha sido 2 veces precandidato presidencial. Es decir, el panismo nuevo y el panismo viejo se conjuntan para que en casos de corrupción y corrupción grave, yo te decía, puros cárteles tienes en el PAN, es un narcopartido, es un partido criminal y va con las evidencias en mano, no hay que inventar nada como ellos inventan. Aquí tienes a 2 panistas, Diego Fernández de Ceballos, que negocia el fraude del 88, y el actual dirigente del PAN, Marco Cortés Mendoza. Es decir, generación anterior, generación nueva, el PAN es un partido de criminales, de delincuentes, que no tiene ningún futuro, hay que decirlo. Yo te decía, no es solo Genaro García Luna, es toda una rama de personas que permitieron llegar a ese nivel de criminalidad, empezando, claro, por Felipe Calderón Hinojosa, por Margarita Zavala Gómez del Campo. Ella sabía todo y lo hizo hacer el trabajo de inteligencia de su partido político, de su campaña como presidenta, como candidata presidencial independiente, Vicente. Así que Fernando Gómez Monturrueta, me voy acordando de personajes que conocieron, que debieron conocer a Genaro García Luna, que debieron tener en su escritorio el expediente y que ya lo iban a destruir en 2019, Vicente. Por eso me lo entregaron, porque ya habían dado órdenes de destruir el expediente de Genaro García Luna. Oye, Me lo entregan a mí, entonces imagínate todo eso que se van a cargar para el 2027.